Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Portal del Diezmo. Es un gusto para mí el tener a las personas aquí presentes en el Foro San Juan del Portal del Diezmo y también les saludo en esta calurosa tarde y también a los que nos ven a través de las redes sociales en este video. Hoy se conmemoran 178 años de que la legislatura del estado de Querétaro le otorgó el título de ciudad a San Juan del Río en el 3 de abril de 1847. Y bueno, esta plática, conferencia es en relación a ello, para poder comprender mejor las calidades políticas que se le dieron a San Juan del Río a partir de su fundación, porque casi nadie se explica o comprende qué significa el título de ciudad. Pero antes de este nombramiento tuvo otros y corresponden precisamente al crecimiento, tanto poblacional, demográfico, como económico, sobre todo, de industrialización, de avances, incluso hasta la época, avances tecnológicos y demás. Y es muy buena fecha para, aparte de conmemorarlo, pues hablar precisamente de San Juan del Río y tocante al tema de cómo se llegó a obtener este título de ciudad. Y para ello hay que hablar precisamente pues de la fundación de San Juan del Río, que a partir de que llegan los europeos a esta tierra y se encuentran con un poblado que para entonces tenía el nombre o se conocía como la Ixtacchichimecapan, lugar blanco de chichimecas o tierra de chichimecas blancos en lengua náhuatl. Los europeos, según la tradición de la fundación, esperaron aquí a la fecha del 24 de junio. 24 de junio porque el 24 de junio se celebra a San Juan Bautista. De ahí que le cambian el nombre a Ixtacchichimecapan y le ponen San Juan, por el santo patrono que ellos impusieron en esa fecha, y del río por el río que baña sus orillas. Y de ahí, bueno, viene el cambio de ese nombre y a partir de entonces empieza San Juan del Río, o lo que es mejor entendido, la historia oficial de San Juan del Río. Recordemos que la historia oficial es a partir, propiamente en lo que es México, a partir de la caída de México Tenochtitlan, y todo el resto de la historia anterior es historia antigua y prehispánica, aparte de la prehistórica. Pero en este sentido vamos a hablar de a partir de esas calidades políticas que se le dan a San Juan del Río y que, bueno, como ya lo dije, fue fundado el 24 de junio de 1531 junto al caudaloso río que a su vez tomó el nombre del santo patrono. El río se llama Río San Juan. Y bueno, los tiempos de la fundación de San Juan del Río, que cuando llegaron los españoles debieron de verlo así, como esa ilustración que se ve en la pantalla. Un pueblo prehispánico, obviamente, con un centro ceremonial, con basamentos piramidales, en una peña redonda, desgajada por todos sus lados, y en las partes bajas, tanto de esa peña como en la parte de enfrente, aquí, la zona habitacional prehispánica. Las habitaciones de la gente que vivía en la Ixtacchichimecapan, y en la parte baja, junto al río, en lo que hoy es el barrio de la Cruz, el lugar donde empezó ese encuentro de dos culturas y obviamente la fundación de San Juan del Río. Y bueno, los tiempos de quien gobernaba la Nueva España en esas épocas, no había virrey, eran gobernadores de la Nueva España. Ese periodo antes de los virreyes podríamos decir o denominarlo como periodo colonial. No así a partir de que ya hay virrey de Nueva España, con todas las facultades del rey, solo dadas por él a una sola persona en este territorio nuevo, por eso se llamó la Nueva España. Bueno, entonces para 1531 gobernaba Sebastián Ramírez de Fuenleal. Él era o fue el 13º gobernador de la Nueva España. A partir de la caída de México Tenochtitlan hubo capitanes generales, en este caso Hernán Cortés se convirtió en capitán general. Él nunca fue virrey de Nueva España, no tuvo esa dignidad o calidad con esas facultades de rey. Hubo así 15
o 16 gobernadores antes de nombrar el primer virrey de la Nueva España. Entonces, para mejor entender, durante esta gestión de Sebastián Ramírez de Fuenleal fue que se dio la fundación de San Juan del Río. Él fungió como virrey del 11 de abril de 1530 al 14 de noviembre de 1535. Esta es otra ilustración hipotética de cómo pudo haber sido el sitio hoy arqueológico, zona arqueológica del Cerro de la Cruz, a la llegada de los españoles. Hoy es la zona arqueológica y en las partes bajas donde están esas chozas o casas es donde se encuentra el barrio de la Cruz, que es un barrio que está pues, en la periferia de la ciudad, pero se denomina dentro de las 84 comunidades rurales del municipio de San Juan del Río. Y bueno, así permaneció San Juan del Río, fundado literalmente, pero no tenía una calidad política oficial, es decir, no se le podría nombrar pueblo, aunque ya estaba poblado y ya había sido fundado sobre otro anterior, otro prehispánico, pero a la usanza del gobierno o del imperio español. Y es así como entonces adquiere, pasaron 26 años desde la fundación, desde 1531, y en 1557 es cuando se eleva a la categoría de pueblo, de forma oficial, ya por el gobierno virreinal. Y en ese sentido gobernaba Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, era el segundo virrey de la Nueva España. Él fue virrey del 25 de noviembre de 1550 hasta su muerte el 31 de julio de 1564. Y bueno, San Juan del Río, para entonces, si nos pudiéramos imaginar, estamos hablando de casi 500 años obviamente, bueno, 450 por lo menos, donde con base en sus características de fundación era un asentamiento sí indígena, porque la mayoría de su población era indígena, pero adquirió la categoría de pueblo en 1557 y la conservó a través de la etapa virreinal. Ahora sí ya no es la colonial, es la virreinal, a pesar de que el incremento poblacional y poder económico le daban ya una fisonomía de pueblo español, es decir, ya estaba construido alrededor de la actual Plaza de los Fundadores, lugar donde se hizo el fundo legal de San Juan del Río. Ya estaban las primeras construcciones civiles, obviamente casonas al estilo europeo en esa construcción, por eso se habla de esta fisonomía que tenía, y la organización obviamente a cargo de un gobierno virreinal con la representación en San Juan del Río, pero su mayor población era meramente indígena. Esta es una imagen, un grabado que se publicó en el periódico Le Monde Illustré en Francia, en París. Y estos dibujos, es un corte de hecho de uno más grande, dibujos o grabados se hacían de oídas o de leídas, mejor dicho, porque todas las noticias que partían de Nueva España a Europa eran de cómo estaban los pueblos, cómo se veían, y San Juan del Río se decía que era un pueblo que tenía una gran calle principal que cruzaba de lado a lado, que tenía un gran río que lo atravesaba de sur a norte, que tenía varios templos con grandes torres y grandes cúpulas, muy arbolado, lleno de huertas, por tan benévolo el clima y abundancia de agua, etcétera, etcétera. Y aquí en esta ilustración, que se me hace muy magnífica, y decidí cortarla porque si no se iba a ver más chica en la pantalla porque es muy larga, está muy estirada, pero aquí en esta podemos ver, por ejemplo, desde luego el río, vemos el panteón, el cementerio que hoy es el panteón número 1 en San Juan del Río, que oficialmente se llama Panteón de la Soledad. Vemos las torres, vemos el panteón o cementerio de la Santa Veracruz. Obviamente esto es ya del siglo XIX, pero quise mostrárselas porque ha sido poco vista. Vemos que están un poco mal ubicados, si no mucho mal ubicados, los templos, los conventos, etcétera, de lo que se veía desde inmediaciones hoy de Casablanca o el Cerro de la Venta aquí en San Juan del Río. Y estas noticias se dieron en tiempos del Imperio de Maximiliano, y así se describía a San Juan del Río, y en Europa así se hacía aparecer una fotografía, porque todavía no estaba la fotografía de San Juan del Río,
de un pueblo que se hablaban maravillas. Bueno, en el Archivo Histórico Municipal de San Juan del Río, que es lo que ven ahí en la foto, contamos con documentación muy importante. Al final voy a mencionar lo que pasó hoy en la conmemoración del 178 aniversario del título de ciudad. Pero este archivo histórico, que es uno de los más importantes del país, resguarda importantes documentos que podemos verlos, leerlos y ojalá les hubiéramos entendido. Pero para eso hay estudiosos que nos dedicamos a interpretarlos para que ustedes los puedan comprender mejor. Y ahí se encuentra un documento por el cual el 3 de abril de 1847 se otorga el título de Villa, perdón, aquí me equivoqué, es el título de Villa a San Juan del Río. El título de Villa, que es después del de pueblo y anterior al de ciudad. Bueno, ese es el documento de la declaratoria de Villa. 273 años pasaron desde que se nombró pueblo a San Juan del Río en 1557. 273 años. Es decir, del siglo XVI pasó al XVII, al XVIII completos, y en el siglo XIX, el 5 de octubre de 1830, se concedió a San Juan del Río el título de Villa. También 9 años habían pasado de que se había conseguido la independencia de México en 1821. En 1830 el ilustre Ayuntamiento de San Juan del Río entonces solicitó que se le diera otra categoría al entonces pueblo, y el Congreso del Estado de Querétaro concede el título de Villa a San Juan del Río mediante el siguiente decreto, que me voy a permitir leer, y es exactamente lo que dice este documento. El gobernador del Estado de Querétaro, a todos sus habitantes, sabed que el Congreso del mismo Estado ha decretado lo siguiente. Número 74. El Congreso del Estado de Querétaro ha tenido a bien decretar lo que sigue. Se concede el título de Villa al pueblo de San Juan del Río. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y dispondrá su cumplimiento y que se publique y circule. Dado en Querétaro a 5 de octubre de 1830. Firman Miguel Gutiérrez, Felipe del Castillo, José Luis Cenea. Al gobernador del Estado, y firma el secretario José Manuel Galván. Y luego de ese nombramiento de Villa pasaron otros años, propiamente 17. Miren, aquí lo tenía volteado. El 5 de octubre de 1830, para que no se les olvide, se nombró Villa a San Juan del Río. Y el 3 de abril de 1847 se le da el título de ciudad. Y entonces también el Archivo Histórico Municipal resguarda varios documentos, pero este es el que formalmente le otorga ese título. Para entonces era una circunstancia en México muy fea, muy particular, incluso para que se le haya dado ese nombramiento o ese título de ciudad a San Juan del Río, porque paradójicamente la historia de México en ese momento era desastrosa. México estaba en guerra con los Estados Unidos de América. Ese conflicto bélico que enfrentó México con los Estados Unidos entre 1846 y 1848, es decir, 2 años, desembocó en la cesión de México de más de la mitad del territorio entonces de la nación a los Estados Unidos. Texas, que era el territorio en disputa entre México y Texas, que comprendía toda la tierra del norte del río Bravo y los territorios conocidos como Alta California y Santa Fe de Nuevo México, se apropiaron los Estados Unidos de lo que hoy son los estados de Arizona. Fíjense, bueno, hay que recordarlo siempre porque de verdad luego decimos la mitad, pero no sabemos qué estados actuales de los Estados Unidos eran México. Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. A todo esto se le conoce como la cesión mexicana a los Estados Unidos, perfectamente firmada, arreglada por los gobiernos de México con Estados Unidos y legalizada plenamente.
Bueno, para México significó la pérdida de más de 2.100.000 kilómetros cuadrados, más de 800.000 millas cuadradas de tierra, es decir, para entonces el 55% de su territorio total. Nos quedamos con el 45% del territorio mexicano. Vale la pena hacer ese paréntesis para recordar los desastres de México, y a pesar de ello se le concede un título a San Juan del Río de ciudad, y hay que ver por qué. Bueno, 17 años pasaron y a la villa de San Juan del Río se le otorga el título de ciudad en 1847. El 3 de abril de ese año se le da el título. Para entonces San Juan del Río había crecido de forma considerable por ser la garganta de toda tierra adentro, paso obligado hacia el norte entre México y Zacatecas, y más allá, precisamente hasta Santa Fe en los Estados Unidos, Nuevo México. Bueno, así pues, el 3 de abril de 1847, la legislatura del Estado tuvo a bien emitir el decreto número 51, con el que concedió a la villa de San Juan del Río el título de ciudad. Y me voy a permitir dar lectura, que es la transcripción de este documento que ustedes ven en la pantalla. Manuel Alvear, prefecto del distrito, a sus habitantes saber que por el gobierno del Estado se me ha dirigido el supremo decreto que sigue. El gobernador del Estado de Querétaro a todos sus habitantes saber que el Congreso del mismo Estado ha decretado lo siguiente. Número 51. El Congreso del Estado de Querétaro ha tenido a bien decretar lo siguiente. Se concede el título de ciudad a la villa de San Juan del Río. Lo tendrá por entendido el gobernador del Estado y dispondrá su cumplimiento y que se publique y circule. Hay varios firmantes, ahorita no vale la pena mencionarlos. Por tanto, mando se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Querétaro, abril 3 de 1847. Y se mandó a publicar en San Juan del Río al día siguiente. Hoy es 3 de abril de 2025 y se cumplen 178 años de aquel título de ciudad de San Juan del Río. Y hoy precisamente el Honorable Ayuntamiento celebró una sesión solemne de Cabildo, en la que además de la pertinente conmemoración, aprobó un importante decreto. Y ahí voy a volver a estos documentos, a lo que nos da la información, que es el Archivo Histórico Municipal de San Juan del Río. Como lo ven en la pantalla, hoy el Honorable Ayuntamiento, en sesión solemne de Cabildo, que es diferente a la sesión ordinaria y a la sesión extraordinaria de Cabildo, su nombre lo dice, es más solemne porque es más significativa y más trascendental para la memoria y la historia de San Juan del Río. Hoy el Ayuntamiento, por mayoría, votó a favor de otorgarle el decreto por el que se le nombró al Archivo Histórico Municipal Patrimonio Cultural de la Memoria de San Juan del Río. Eso es muy importante porque esa designación promoverá en tiempos venideros que la legislatura del Estado de Querétaro le otorgue el nombramiento de Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro. Es uno de los repositorios más importantes del país. Resguarda no solo material documental, sino también arqueológico, fotográfico y la hemeroteca municipal, que es la colección de periódicos del periódico local El Sol de San Juan del Río. Déjenme decirles que esto fue una propuesta que su servidor como cronista estuvo ahora sí que moleste y moleste a los gobiernos en turno, y pues finalmente no me explico por qué, pero ya no importa. Hoy, 3 de abril de 2025, se logró este nombramiento para su protección, su investigación, su conservación y su difusión. A esto, en base a los considerandos que tiene la UNESCO en cuanto a la protección de los acervos documentales del mundo, sobre todo los que resguardan importante documentación que es importante o que se considera vital para el mundo, por lo que contiene. San Juan del Río es el archivo histórico, es uno de los 25 más importantes del país. Tiene incluso un registro que le dio
el Archivo General de la Nación, es decir, lo inscribió en un registro nacional de archivos históricos en 2005 por la importancia de lo que resguarda. Y es así que hoy, pues, el ayuntamiento tuvo a bien hacer caso a esta petición, y para beneplácito de todos, San Juan del Río, incluso del estado de Querétaro y la nación, me atrevo a decirlo, hoy es patrimonio cultural de la memoria. Y resguarda importantísimos documentos. Cabe la pena mencionar que es público, es de acceso público. La gente lo puede visitar y puede usar sus servicios. Se dan también visitas guiadas por si no sabemos a qué vamos. Hay que atreverse y hay que entrar y hay que pedir una visita guiada para conocerlo un poco más a fondo. Está también ya digitalizada la gran parte de toda la documentación, de modo que ya no se toca ni siquiera el papel, también para protegerlos. Y se pueden hacer investigaciones directas en su sala de consulta, que tiene acceso a internet, igual de la hemeroteca municipal, que esa todavía no está digitalizada, pero se puede acceder a ella en el papel. Y hay una biblioteca propia de ahí del archivo histórico que es solo de consulta en sala, no es de préstamo a domicilio, pero los temas que contiene esa biblioteca es exclusivamente de temas de historia, cultura, tradiciones y costumbres de todo el estado de Querétaro, que también eso es importante, e incluye publicaciones de investigadores que directamente obtuvieron sus fuentes del archivo histórico municipal. Entonces, cuando uno las ve ahí, es inimaginable que alguien, por ejemplo, de Estados Unidos haya hecho una publicación gracias a documentos que encontró en el Archivo Histórico de San Juan del Río, porque es la única copia o original que existe, que ya no existe ni en la ciudad de Querétaro, ni en el Archivo Histórico del Estado de Querétaro, ni en el Archivo General de la Nación, ni incluso en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, que son los repositorios más importantes en cuanto a historia documental de la Nueva España se tienen. Entonces, de ahí esta labor para protegerlo. Bueno, son unas imágenes ilustrativas de algunos documentos. Obviamente tiene desde 1661, el siglo XVII, hasta 1991, en algunos casos, pero en otros los tiene hasta 2025 y contando. Está aquí, en el portal del diezmo, en la parte central, digamos, de todo el edificio, y se compone de 2 plantas. Insisto, es de acceso público y gratuito para toda la gente. Y estas imágenes son del proceso que se hizo entre 2016, 17 y 18, aquí mismo en el portal del diezmo, del traslado que se hizo de otro lugar en el que estaba, que era las antiguas casas consistoriales, o el edificio que aquí en San Juan del Río conocemos como el Centro Histórico y Cultural, y que estaba indigno. Y al obtener, digamos, ya la entrega del portal del diezmo en 2015, se recibió en octubre, en enero de 2016 ya habíamos trasladado el Archivo Histórico Municipal acá, a su nueva sede, una sede completamente habilitada expreso para el archivo histórico, con todas las instalaciones, mobiliario y demás nuevo. Entonces, eso promovió que antes de pasarlo, e incluso ya acá trasladado, se hiciera un proceso en algunos atados de limpieza y ordenación de la documentación, tanto por tema como de forma cronológica, que es lo que pueden ver en las imágenes, gracias a servicio social que universidades apoyaron en ello. Y se hacía con brochas de pelo de camello, debidamente con guantes para protección de los documentos, y desinfección también se hizo. Y la digitalización, que inmediatamente, en cuanto ya estuvo instalado en el portal del diezmo, pues inició la digitalización directamente en un escáner, que ya se contaba aquí con el nuevo para el archivo histórico, y sobre todo empezando de atrás para adelante, de la información o documentos más antiguos, para evitar ya precisamente que la gente los toque y evitar su deterioro lo más posible. Y bueno, este es el general de la planta alta del archivo histórico. En la planta baja está la hemeroteca, algún área de exposición de piezas arqueológicas y prehistóricas, incluso hay fósiles de megafauna también, y bueno, la atención al público que se brinda desde la planta baja.
Se dan visitas guiadas, como les digo, se hacen de repente algunos recorridos para que la difusión del archivo histórico y de su contenido pues sea para todos, al ser de mayor conocimiento, pues van a entender mejor y comprender lo que tenemos en San Juan del Río, que es de mucho valor. Esta es una parte de muchas cosas que tenemos de mucho valor en San Juan del Río. Y esta es la foto del presidente municipal actual, el licenciado Roberto Cabrera Valencia, cuando vino a la reapertura, para no decirle reinauguración, que pues suena lo mismo, de la hemeroteca municipal, que se había logrado concentrar ya en el archivo histórico, estaba desperdigada por varios lugares, estaba en riesgo de contagio, de hongo, de bacterias, etcétera, y se logró consolidar, y antes de ingresarla, desinfectarla para poderla poner a disposición de los sanjuanenses. Y esa hemeroteca que integra los periódicos se va integrando el del día. En algún momento nos va a faltar espacio, pero pues bueno, es el proceso natural que se sigue, y pues por espacio se tendrá que hacer uno nuevo, ya veremos qué, pero por lo pronto ahorita da para muchos años. Y bueno, en San Juan del Río hay un salón presidentes que se denominó así hace 4 años, que no es otra cosa que el antiguo salón de cabildo que está en la antigua presidencia municipal, que es el antiguo convento de Santo Domingo en San Juan del Río. Un edificio histórico de 1690, de finales del siglo XVIII, y que al ser exclaustrado por las leyes de reforma a mediados del siglo XIX, es cuando el convento se le da a la autoridad municipal para que sea su sede. Y a partir más o menos de 1850 al 54 es que se le da a la autoridad municipal, y desde ahí se convierte en sede o palacio municipal. Y de ahí le decimos antigua presidencia municipal porque ya no lo es, toda vez que el presidente municipal ya no tiene ahí su oficina. Se trasladó en 2017 hacia el nuevo centro cívico, allá en Paso de los Guzmán, y cuando ahí está el despacho del presidente, entonces ya se le nombra, bueno, hay centro cívico, pero ahí ya es la presidencia municipal. Sin embargo, en el exconvento todavía quedan oficinas pertenecientes al gobierno municipal, está en posesión legítima, es propiedad del gobierno municipal, dada por Benito Juárez oficialmente, y de ahí que el salón de cabildo, que siempre fue la sala capitular, el salón de decisiones, como le queramos llamar, de la autoridad local, los ayuntamientos locales, sobre todo a partir de la independencia en 1821, es que sigue funcionando como salón de cabildos, donde se toman las decisiones por parte del ayuntamiento, que pueden beneficiar como afectar no solo a la ciudad, al municipio entero, obviamente. Y bueno, ahí en ese salón de cabildo está la galería de gobernantes de San Juan del Río. Y le llamamos gobernantes porque antes el cargo de presidente municipal no existía, estaba el de prefecto político o el de encargado del gobierno, etcétera, etcétera. Y hoy se develaron 4 retratos que se van a agregar a esa galería. Está incompleta. ¿Por qué está incompleta? Porque anterior a la que se inventara la fotografía, pues no había manera de tener una imagen de la autoridad municipal. Después, pues ya fue más fácil, pero también hay otros problemas ahora. Los familiares de los expresidentes ya no hay familiares, o se fueron de San Juan del Río, o ni siquiera los conocieron, y entonces ya no aportan nada, menos una fotografía. Cuando es una galería necesitamos una imagen propia del presidente o la presidenta municipal. Bueno, hoy casualmente se develaron 4 retratos. Uno de ellos, que es el que está viendo en la pantalla, es el más antiguo que se ha encontrado de una autoridad municipal en San Juan del Río. El señor José León Ramón Marcelino Macotela Rivera. A secas se conoció como Ramón Macotela. Está sepultado en el cementerio de la Santa de la Cruz. Él fue prefecto político en 1888. Y el retrato salió de una pintura al óleo que está en mi posesión,
que está sobre una lámina, que es más o menos un tamaño oficio, y de ahí se pudo sacar el retrato para integrarse a la galería de los presidentes municipales. Entonces, no había fotografías, pero había manera de que alguien, si tenía el poder adquisitivo y el interés de que alguien lo pintara, pues ya estábamos de gane, como en este caso, ¿no? Pero la mayoría, pues hasta la fecha no se ha encontrado otro, ni más atrás de él, y posterior a él, pues ya del siglo XX. Entonces, hoy se develó este retrato. También, bueno, ahí está el ayuntamiento, esa fue de hoy en la mañana, donde está el presidente municipal acompañado de la bisnieta de Ramón Macotela, la señora Paulina Higuera Cuellar, hija para quien es de San Juan del Río y ubicaba muy bien al doctor Virgilio Higuera, es su hija. Y Ramón Macotela fue su bisabuelo por línea materna, por eso no tiene ese apellido. Y ella fue la testigo de honor para hacer esa revelación. Otro de los retratos es del señor Álvaro Tejeda Rangel, que fue presidente municipal de San Juan del Río de 1937 a 1939. Él nació en el antiguo Arroyo Seco, actual municipio Pedro Escobedo, y fue presidente municipal de San Juan del Río. En Pedro Escobedo hay presidentes municipales, en una mini galería que tienen en su salón de cabildo. Obviamente no está el señor Álvaro, porque él fue presidente municipal de San Juan del Río cuando a él pertenecían todavía Tequisquiapan y Pedro Escobedo. Estuvo su última hija, que está viva, su hija más chica, quien vino de Escobedo a ser testigo de honor de la revelación del retrato de su padre, que fue presidente municipal. Nietos de él, bueno, uno, Alonso Landeros Tejeda, fue presidente municipal en 2 ocasiones de Pedro Escobedo también. Otro retrato, el señor Luis G. Pinal y Blanco, presidente municipal que fue en 1939, padre adoptivo de la actriz Silvia Pinal, de ahí el apellido de Silvia Pinal, y de él vino a ser testigo de honor para esta revelación el cronista municipal de Tequisquiapan, Juan Carlos Hernández Nieves. Van a decir, bueno, ¿y por qué el cronista de Tequisquiapan? Bueno, sus familias del señor Pinal ya se acabaron, ya no tiene familia. Él fue, aparte de ser presidente municipal de San Juan del Río, fue antes delegado municipal en Tequisquiapan, cuando pertenecía a San Juan del Río. De ahí vino y se convirtió en presidente municipal por 1 año en San Juan. Y en ese tiempo ya vivía acá la mamá de Silvia Pinal, con la que se había casado él. Vivían en Tequisquiapan propiamente. Y de ahí, bueno, ya la historia que propiamente Silvia Pinal contaba muchas veces con una admiración hacia su padre adoptivo muy grande, pues fíjense las casualidades. Ojalá hubiera venido, pero pues ya no está. Y ahí se acabaron también los Pinal, porque pues, sus hijas ya no son Pinal propiamente, y es muy difícil traer a las Pinal acá para poder haber sido testigos de honor. Pero bueno, por lo menos alguien que tuvo que ver también con esta historia común que tenemos con Tequisquiapan, pues el cronista de Tequisquiapan. Y el cuarto y último, que es la que fue presidenta municipal de San Juan del Río, Sandra Camacho Rojo, fue presidenta municipal en el año 2024. Antes se les decía a los presidentes o presidentas que ocupaban un periodo corto como presidentes interinos. Y esa figura ya no existe ni en la Constitución, ni federal, ni estatales, ni en en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. La figura de presidente municipal o presidenta municipal interino no existe. Los presidentes o presidentas municipales que tomen protesta ante el ayuntamiento como presidente municipal constitucional son eso, presidente o presidenta municipal constitucional, así duren horas, días, semanas, meses o años. Y este fue el caso de Sandra Camacho Rojo, que asumió la presidencia cuando el presidente Roberto Cabrera
decidió competir por una reelección para otro periodo consecutivo que le permite la Constitución de Querétaro. Y ella cumplió alrededor de 7 meses como presidenta municipal en 2024. Ella es la 4ª mujer en la historia de San Juan del Río como presidenta municipal. Y bueno, esta es la foto general de hoy en la mañana, donde están todos los miembros del ayuntamiento, también 3 personas que están hacia abajo sosteniendo un reconocimiento con las llaves de la ciudad. Se aprovechó también esta sesión de cabildo, como se hace cada año en el marco del Día de la Ciudad, para reconocer a personalidades que han trascendido de algún modo en diversos temas. En este caso es el tema del comercio, que es desarrollo económico exclusivamente de la ciudad, y se le entregó a Fotoestudio Velázquez en manos de la señora Mari Leiseca Cuellar, viuda de don José Velázquez Quintanar, por 70 años que van a cumplir en septiembre de servicio ininterrumpido desde su fundación en 1955. Está al centro. Aquí a mi lado derecho, al lado izquierdo de ustedes, está el señor Honorio, que ¿quién no ha ido a las tortas de Honorio? Bueno, ustedes sabían que no se llaman así, se llaman los cocoteros. Todo el mundo le decimos las tortas de Honorio, pero su nombre oficial, su razón social de ese negocio, desde hace 52 años es los cocoteros. Platicando con él, porque se leyó una reseña ahí en el Cabildo, que se agrega al acta de Cabildo, cuando yo lo entrevisté para hacer la reseña, me dijo que cuando ellos abrieron los cocoteros aquí junto al Portal del Diezmo, donde ahorita está la panadería, ahí fue los cocoteros la primera, en 1973. Y no le pusieron los cocoteros porque dice, o me dedicaba a hacer tortas o pensaba en poner el letrero, y así se me fueron los 52 años. Por eso ya se cambió 2 veces de lugar hasta donde está definitivamente hasta hoy, que es la esquina de Morelos e Hidalgo. Dice, por eso no tiene mi negocio letrero afuera, porque o hacía las tortas o me preocupaba por el letrero de la tortería, pero se llama Los Cocoteros. Oficialmente así está en mi licencia municipal, en todos mis registros, Los Cocoteros, y después mi nombre. Y pues son incluso un referente turístico gastronómico de San Juan del Río. La gente que viene dice, llévame las tortas de Honorio, quién sabe quién les platicó, pero esa es la mejor publicidad, fíjense, literal, de boca en boca se hizo famosa la tortería de Honorio. Entonces tiene 52 años ininterrumpidos desde que se fundó en 1973. De hecho fue la primera tortería que hubo en San Juan del Río. A él también se le dio un reconocimiento. Y del lado derecho ven al señor Alejandro Sánchez Fonseca. Él es dueño de la peluquería Premier, que está aquí enfrentito atrás de la iglesia del Sacromonte. Esa peluquería también se fundó en 1973, a los 8 días de los cocoteros. Esta peluquería sigue atendiendo hasta hoy en el mismo local donde se abrió en 1973, propiamente el 27 de abril. O sea, ahorita el 27 de abril va a cumplir 52 años de estar ahí. Y en ese tiempo que se instaló, dicho por propio Alejandro, era el boom en San Juan del Río porque era la única peluquería que ofrecía todo lo que una barbería de la Ciudad de México podía solo tener. Y lo trajo a San Juan del Río. Entonces iban ahí, pues ya se imaginarán, desde luego todos los caballeros, sobre todo los que tuvieran barba, para irse a acicalar y a barbear y demás, y hacerse el corte de cabello y pues platicar, ¿no? De cosas de señores. Pero también de repente pues iban acompañados de las señoras y de los hijos y de las hijas, y tuvo que diversificarse en los servicios, de modo que en la parte de arriba abrió exclusivo para señoras por mucho tiempo, y inició él también los trabajos de manicure y de pedicure. Antes de ser la Premier era el Salón Lupita, y después lo adquirió el señor. Antes de Alejandro tuvo un dueño que estuvo por 3 años más o menos, que vino de Amialco a probar suerte, porque solo en San Juan del Río se podía probar suerte y que le fuera uno bien, tanto en trabajo como poniendo un negocio. Entonces él lo abre, y a los pocos años
3, 4, se lo vende a Alejandro, que él vino también de Amealco a trabajar con él porque él le enseñó el oficio de barbero, de peluquero. Y desde entonces Alejandro tiene a Premier Peluquería. Los mismos sillones que tiene son desde la fundación en 1973. Los mismos tocadores, los mismos espejos, los mismos faroles, el mismo anuncio, etcétera, etcétera. Y a él se le dio también por ser uno de los que permanentemente está abierto desde 1973. Bueno, traje una fototeca porque pues sé que les gustan las fotos antiguas, ¿no? Y unas pues a lo mejor no tan antiguas, pero merece la pena porque es siempre muy bueno tener esa añoranza por San Juan, por el viejo San Juan, sobre todo por el centro, que era pues lo único que tenemos viejito, obviamente, la zona de monumentos históricos, que se conoce como centro histórico en la actualidad. Y bueno, son fotos de la ciudad. Recuerden que es Día de la Ciudad, no es lo mismo la ciudad que el municipio. Y tenemos la primera foto, o la más antigua, reconocible de San Juan del Río, hasta el momento. Fue tomada en 1864 por alguien que vino con Maximiliano en la primera visita que tuvo a San Juan del Río el 16 de agosto de 1864. Y es la calle real, ahí dice San Juan del Río, calle principal, ese fue un título que le dieron en Francia, pero es la avenida Juárez, a partir de, se ubican los consultorios de los doctores Rojas, es desde ahí la vista hacia el oriente, obviamente distinguible porque está el Cerro de la Venta, está el ex convento de Santo Domingo del lado derecho con la iglesia, está el portal que fue el Mesón de la Unión, conocido también como la empacadora Tepeyac después como Canon Mills, la fábrica de calcetines y medias, y hoy una bodega de una mueblería de aquí de San Juan del Río, y que bueno, está en desastroso estado de conservación, por no decir que no está conservado, está ruinoso. Y bueno, el empedrado hasta donde llegó, que es justamente donde se hospedó el emperador Maximiliano, del lado derecho, hasta llegó que les alcanzaron las piedras, el tiempo y la capacidad de obra, de mano de obra para poderlo hacer. Lo interesante es que enfrente, en la herrería de la casa de donde vive hoy la señora Nena Gómez, dueña del mesón del Hotel Hacienda La Venta, es que ahí, sobre la herrería, está el monograma del emperador Maximiliano. Aquí, aquí y aquí, porque él se hospedó en la casa de enfrente, donde hay una casa como de empeño o algo así. Ahí se hospedó Maximiliano en 1864. Esta es más acá, a la altura de la Casa de la Cultura, que hoy la Casa de la Cultura es aquí. La fisonomía, salvo hoy los cables, el pavimento, los coches, los anuncios, es la misma. Ustedes ven las casas, es lo mismito. Siempre presumo que San Juan del Río sigue conservando casi totalmente su fisonomía de ciudad virreinal. De otras, incluida Querétaro, que desastrosamente, a razón de ampliar calles, tumbaron casonas antiguas del siglo XVII. En fin, no es por tirarle a la ciudad de Querétaro, es simplemente que si van ustedes a Querétaro se van a dar cuenta de que en el pleno centro, en el primer cuadro, justo enfrente del convento de San Francisco, que es del siglo XVI, tumbaron todo para ampliar Corregidora, la calle Corregidora, ¿no? Bueno, está estupenda esta foto, que es de la colección de don Pepe Velázquez, porque vemos cómo era la avenida Juárez, bueno, la calle real, el camino real de tierra adentro, por el que la UNESCO nos nombró patrimonio mundial, perdón, y era tierra, y estaba a modo de arroyo, porque antes todas las calles del centro, la gran mayoría eran arroyos que daban al río, que obviamente en épocas de lluvias pues llevaban el agua, y por eso las casas se construyeron más arriba en las riberas de todos esos arroyos. Hoy sigue pasando el agua, no alcanza a pasar por abajo, pasa por arriba, pero esa es la explicación. Como la ciudad de Santiago de Querétaro, también su explicación de que se inunde es porque se construyó sobre una laguna, y de aquí a que sale el agua pues se inunda. Todo tiene una razón de ser. Esta es otra inversa, porque acá vemos el templo del Sacromonte del lado izquierdo, la parte trasera, y acá lo vemos de frente, con
su torre del reloj, el primer reloj que se puso en la ciudad, público, traído de Londres, más ni menos, donado por el gobernador Benito Santaolalla, que ya no alcanzó a haberlo puesto ni su inauguración porque falleció antes, y sigue funcionando. También siempre lo he comentado para que ahorita que salgan, ahora que está recién restaurado e iluminado, el reloj tiene números romanos y en lugar del 4 con 1 y V tiene 4 palitos, 4 unos. Es interesante porque también tiene una razón de ser, ahorita no es el tema, pero a lo mejor ni cuenta se habían dado. Ya se los comenté, y métanse a mi página Cronista de San Juan del Río en Facebook, pónganle reloj del Sacromonte y les va a aparecer la crónica de por qué tiene esos 4 palitos. Para eso no a negocio, ¿verdad? A chantaje. Pero bueno, no es así, ya saben que eso es gratis. Bueno, y ahí vemos a los arrieros formados para entrar a dejar cargas o ventas aquí al portal del diezmo, que era la casa del diezmo. Hoy le decimos portal del diezmo cuando realmente enfrente tiene una arcada de 12 arcos, que es una arcada compuesta de 12 portales, pero bueno, le decimos portal a toda esa serie de arcadas que podemos encontrar, y es lo mismo. La casa del diezmo como colectoría de diezmos, como el portal del diezmo, es el mismo lugar, que aparte lo pueden visitar, y hablo así porque pues, nos están viendo en un video en todo el mundo. Entonces, para que lo visiten, es un centro cultural que tiene galerías de arte, tiene este espectacular teatro, tiene una biblioteca pública la más antigua de la ciudad, es espectacular. Y ahí lo vemos, de hecho, la arcada de la colectoría de diezmos o casa del diezmo al fondo, en un día muy ajetreado en plena calle Real, que ya estaba empedrada, ya no era de tierra, con las clásicas carretas, con la gente de todos tipos y niveles, y lo vemos en su arreglo personal, en su vestimenta, etcétera, etcétera. Con eso, si no tuviéramos el año, ya sabríamos cómo datarla, o por lo menos 5 años más o menos. Este es de 1925. La gente de la vida cotidiana en la calle actual de 16 de septiembre, esquina con Avenida Juárez. Para ese tiempo era la calle de Iturbide, y la Avenida Juárez era la calle Real, aunque ya tenía el nombre de Juárez para cuando se tomó esa foto. De hecho, no se llamaba nada más Avenida Juárez, se llamaba Gran Avenida Juárez. Y vemos ahí las vías del tranvía, que era jalado por mulitas, por tracción animal, y que el tranvía servía para llevar o traer al centro a la gente que venía en el ferrocarril. El ferrocarril a San Juan del Río llegó hacia 1891, y a partir de ahí, como está muy retirada la estación antigua del ferrocarril, pues tenían que usar un medio de transporte tanto de pasajeros como de cargas que las trajera al Camino Real, para de aquí pues venir a sus casas, o de aquí irse a las haciendas, etcétera, etcétera. O la gente de San Juan poder ir de aquí al ferrocarril con sus cargas y pasajeros para tomar el tren tanto al norte hasta Nuevo Laredo como a la Ciudad de México, y de ahí a Veracruz en ferrocarril, bueno, en tren. Y esa es la vía por donde se encarrilaba el tranvía, que también se conoció como el circuito. Y la gente del centro de la ciudad, y se denota también porque esa calle inclusive sigue siendo de las más hermosas del centro de la ciudad, la 16 de septiembre, y la mejor gente de San Juan desde entonces también ha vivido ahí, entre que hacendados y no, hoy también siguen pues sus descendientes, y la vestimenta habla del tipo de gente que se salía a platicar o conversar en lo que entonces era una ciudad ya, pero muy pequeñita, todo el mundo se conocía. Lo interesante también, ahí sale hasta el perro, ¿no? Y la fisonomía, les digo, salvo los cables, que ya había postes con cables pero muy altos, pues simplemente se transforman las cosas. La Gran Avenida Juárez, a partir del portal del Diezmo, que es donde estamos hacia el oriente, con las luminarias que trajo el porfiriato de dragones copiadas de Europa, con moldes traídos de Francia para hacer los fundidos del acero aquí directamente en México. Fue una moda, y ahí siguen los postes. Las bancas, lo mismo, si se fijan,
ya no están ahí, pero digo, el modelo de las bancas se sigue haciendo aquí en México hasta la fecha. Se venden para jardín más que nada particular de casas. Ya casi los gobiernos no ponen de esas porque a lo mejor se les hacen muy antiguas o feas. A mí sí me gustan en lo personal. La vista desde la calle que se llamó Fuerte de Cóporo, que es la actual Melchor Ocampo, paralela a la que fue de la Santa Veracruz, que hoy es la 2 de abril, y al fondo lo que le da ese nombre al barrio de esas, que ocupa esas dos calles, el barrio del Calvario, con la capilla del Calvario que está en la cima. Igual, la fisonomía propiamente de estas calles no ha cambiado tanto. Obviamente no las vemos a color para poderlas dimensionar al hoy, pero todas las fachadas de esa zona, que acaba de ser remodelada también hace 2 años más o menos van a ser, todos los colores de esas casas corresponden a las calas que se hicieron en los muros para encontrar la primera pintura que se les puso. No crean que fue por decisión del presidente o del gobernador o porque a alguien se le ocurrió con ese se va a ver bonita. No, fue la primera pintura que se encontró en cada una de las casas y ese color fue el que le pusieron a las casas. Esta es una vista que a lo mejor no dan con ella, pero es la Plaza de los Fundadores. Esta calle principal donde está el automóvil es la 16 de septiembre. Al fondo está la Avenida Juárez. Y en estas casas que están aquí es donde está, voy a echarme unos comerciales, pero no importa, el Café de la Parroquia, la Casa Gabriel, etcétera, etcétera, son estas casonas que están aquí. Y los primeros autos que llegaron a San Juan del Río. Hoy estamos infestados de automóviles. Esta está maravillosa de la Avenida Juárez, en otro enfoque de la que tomaron cuando Maximiliano con el templo y ex convento de Santo Domingo y las casonas grandísimas que todavía están ahí en esta zona, que este es hoy un hotel, y otro tipo de autos, y es una época más hacia los años 40 del siglo pasado. La Plaza Independencia, cuando se le dio por fin fisonomía de plaza para el solaz público. Antes de ello era un terreno lleno de tierra. Sí tenía el monumento a la Independencia al centro y después tuvo una fuente alrededor de ese monumento. No creo que se hizo así desde el principio. Primero fue el monumento que originalmente era la emperatriz Carlota y que luego se hizo la Independencia a petición de ella misma. Y después, con el tiempo, se hizo un rodete alrededor de ella para echar agua. Cuando todavía el agua no era entubada y tenían que ir por medio de aguadores para surtirla en las casas, y etcétera, etcétera. Hasta 1965 se le dio la fisonomía de plaza pública, como la vemos ahí, y se inauguró en 1866 como Plaza Independencia. 100 años después, 1966, se inaugura como la vemos ahí. Ya con el adoquín, ya con jardineras, con algunas plantitas que eran nuevas, con algunas farolas, y todavía estaba el atrio de los 2 templos principales de la ciudad, que fue tumbado en 1972. El águila no estaba, había tirado la primera un rayo, estuvo ahí 2 años, y 111 años estuvo sin águila hasta que en el 1981, se le colocó la que permaneció hasta nuestros días ahí en la cúspide. El puente de piedra, que todos conocemos como Puente de la Historia, que es un símbolo emblemático arquitectónico de la ciudad de San Juan del Río, que funcionó para darle tránsito permanente al Camino Real de Tierra Adentro, el camino que para entonces, cuando se hizo, 1711, daba exclusivamente de la Ciudad de México hasta Zacatecas. Una vista de un atardecer en el cementerio, hoy Museo Panteón de la Santa Veracruz, que es una joya del estado de Querétaro. Somos muy conocidos en San Juan del Río por este cementerio, que es un museo y que está apto para el visitante todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 10 a 6 de la tarde, y la entrada es gratuita.
El general de la ciudad o del centro histórico, y digo el general porque es más o menos una cuarta parte del centro histórico, vista hacia el sur, donde predomina la Plaza Independencia, los dos templos principales, la parroquia de San Juan Bautista, frente a la Plaza de los Fundadores, con la Casa Cural o el Curato, y el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, antigua parroquia de españoles. Y acá arriba, en la cúspide, está el Templo del Calvario, aquí está el Templo del Sacromonte, aquí está el Portal del Diezmo, y bueno, las casas del centro histórico con todas sus calles, que son chuecas o serpenteantes, por lo mismo que les comenté de que eran antiguos arroyos. Hoy la ciudad, pues no es nada más el centro histórico o la zona de monumentos históricos que tiene un decreto presidencial de 1986, donde se le denomina así, y la UNESCO en 2010 toma ese nombramiento o decreto para darle, por su importancia cultural en el camino real, el nombramiento de Ciudad Mexicana del Patrimonio Mundial. Antes de terminar de darles las gracias, voy a dar un pequeño mensaje a manera de reflexión. En esta fecha conmemorativa se hace patente el que San Juan del Río sigue trascendiendo en el tiempo como una tierra progresista, no solo en lo agrícola, comercial e industrial, sino en la identidad que sus habitantes forjan de ella. Esta tierra de palomas, de paz y de progreso, se ha ido convirtiendo día a día en una tierra que posiciona a la entidad queretana, como en antaño, en el mapa de México como una de las regiones más prósperas en muchos sentidos del país. Esta conmemoración sirva también para refrendar el propósito de rescatar, devolver y preservar la cultura tradicional sanjuanense. Mantengamos y fortalezcamos la identidad sanjuanense. Basta releer su historia para darse cuenta de que San Juan del Río no ha sido cualquier cosa, sino por el contrario, es de gran valor para México, pues aquí se gestaron importantes hechos que marcaron la historia de nuestro país. En una ciudad con gran historia, pero en constante crecimiento como es la nuestra, es importante que no se pierda de vista el proceso que nos ha traído hasta el día de hoy. Es vital tener a la vista nuestras tradiciones, a manera de sustento ético que nos permita proyectar nuestro futuro con responsabilidad, sin atropellar la herencia que decenas de generaciones han puesto en nuestras manos. Este día debe vibrar en cada hogar con honor, con el orgullo de ser sanjuanenses, lo mismo por nacimiento que por adopción. Hoy refrendemos el amor que sentimos por esta noble tierra, el amor que sentimos por nuestro querido San Juan del Río. ¡Viva San Juan del Río! Muchas gracias.